Hoy estamos a 25 de agosto del 2025 y no podemos dejar pasar este día en las efemérides de economía porque hace exactamente 100 años se emitió el decreto de creación del Banco de México. Este es un hecho histórico y institucional de la mayor relevancia para México postrevolucionario, que evidentemente tiene antecedentes que el día de hoy vale la pena estar reflexionando y recuperando en este canal del Doctor UCTV, en el segmento de Economía para Todos, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. Entonces, acompáñanos porque aquí estaremos haciendo pues un recuento de cómo en México ha evolucionado la política monetaria y cuál ha sido el significado de, de, esta, de esta política monetaria en nuestro país. Entonces, tenemos que empezar a recordar en primer lugar cómo es que se van construyendo las instituciones que tienen que ver con el manejo de la política monetaria, es decir, con la emisión de billetes, monedas y todo lo que significa esto para la economía. Entonces, nuestro antecedente más cercano, porque siempre hemos estudiado, por lo menos se nos ha dicho, que en la época previa a la llegada de los españoles, en México ya había solucionado de alguna manera el tema de la emisión monetaria. Y para hacer las transacciones en los mercados más importantes de aquella época, mercados que realmente estaban relativamente integrados porque no había realmente el desarrollo tecnológico para la integración de estos mercados. Sin embargo, gran parte de las transacciones se tenían que realizar utilizando los métodos tradicionales, que era a través del trueque. Lo más que se llegó a hacer es utilizar el cacao como moneda. ¿Y por qué el cacao? Pues porque el cacao era un producto que no era muy común, sobre todo en el altiplano. Entonces, para resolver esto, después de la conquista del México Tenochtitlán en 1521, con la caída del Imperio Azteca, evidentemente que la corona española pues necesitaba consolidar de alguna forma un sistema monetario que fuera muy estable en sus territorios, en todos los territorios americanos. Como ya comentábamos antes de la colonización, las economías indígenas usaban el trueque, cacao y hachas de cobre como medios de intercambio. Sin embargo, el comercio con Europa o el comercio transatlántico, como se le conocía aquella época, y la minería de plata obligaron a establecer una moneda oficial respaldada por metales preciosos. México, sin duda, durante el virreinato, era la potencia mundial más importante y ahorita vamos a ir viendo por qué esto era así. Recordemos que entonces la conquista se menciona que fue en 1521. Para 1535, estamos hablando 14 años de esta época virreinal, se fundó la Casa de Moneda de México. La, la Casa Moneda de México se funda en 1535. La Real Cédula de Carlos V de 1535 ordenó fundar la Casa de Moneda de México. Vale decir que fue la primera en América. Y su función, pues, era acuñar monedas de oro y plata bajo el control de la corona y con ellos sustituir el trueque y dar confianza, pues, a las transacciones. La, la primera emisión fueron las llamadas macuquinas, monedas toscas de plata y oro, cortadas y acuñadas a martillo. Aunque irregulares, circularon ampliamente en América y en Europa, sirviendo, fíjense bien, sirviendo como medio de pago a nivel internacional. Con el tiempo, estas monedas virreinales fueron evolucionando tanto en diseño como en calidad. Por ejemplo, en el siglo XVI predominó
el predominio de las macuquinas de plata con valor de 1, 2, 4 y 8 reales. En el siglo XVII se introdujo otro tipo de medidas más estrictas de peso y pureza para evitar fraudes y recortes. ¿Sí? Durante el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, se introdujo el real de A8 columnario, o peso duro, como le llamaban, con bordes perfectamente circulares y marca de la Casa de Moneda de México. Esta moneda, también llamada en su época como el Spanish Dollar, se convirtió en la primera moneda global aceptada en Europa, Asia y América. Fíjese la importancia de la Casa de Moneda mexicana en ese sentido. La plata mexicana, que era la plata de la Nueva España, porque todavía no existía México, representaba, fíjense bien, más de la mitad de la producción mundial, especialmente de minas como la de Zacatecas, Guanajuato y Taxco. Entonces, decíamos que esta emisión monetaria durante el virreinato cumplió varias funciones. Primero, tener un medio de intercambio confiable en un imperio que abarcaba 3 continentes. El imperio, el imperio español abarcaba una parte importante de Europa, América, como la conocemos actualmente, que eran los virreinatos que se habían creado en esta zona, y llegaba hasta la zona de las Filipinas. Todo esto sirvió para financiar el comercio mundial. El real de A8 circuló tanto en el Caribe, en Europa, Filipinas y China, y era aceptado como medio de pago y para atesorar el valor. Sirvió de base para los sistemas monetarios modernos, inclusive el, esta experiencia de la Casa de Moneda sirvió de modelo al dólar estadounidense en 1792. También sirvió para tener un control fiscal, porque entonces la Casa de Moneda permitía a la corona española cobrar el quinto real, que era un impuesto del 20% sobre la producción de metales. Es decir, de entrada, el 80% de la producción de metales se quedaba en México, el 20% era transferido a la corona, y ciertamente, como al ser un impuesto realmente que cobraba la corona devolvía parte de eso en inversiones que hacía la corona española, sobre todo en infraestructura. Durante esa época, en la época del virreinato, el pensamiento económico estuvo marcado por las ideas mercantilistas que concibían realmente a la riqueza de las naciones como la acumulación de metales preciosos. En este marco es que España impulsó la extracción de la plata mexicana como motor de la economía imperial. No obstante, la abundancia de plata en Europa provocó que los historiadores pudieran llamar la revolución de los precios, es decir, una inflación generalizada debido a la expansión monetaria sin suficiente respaldo productivo. Este fenómeno en realidad puede considerarse como un antecedente empírico de la teoría cuantitativa del dinero, porque los mercantilistas, pues había que superar el pensamiento económico de aquella época, porque finalmente se demuestra que lo único que genera riqueza en las naciones, pues es el trabajo productivo, y la producción de metales en exceso, pues lo que genera es más dinero, pero si hay menos bienes para intercambiar, pues genera este fenómeno inflacionario. Algunos problemas y contradicciones de esta economía mercantilista, pues finalmente el contrabando y la falsificación, dada la abundancia de la plata, que favoreció, por supuesto, este comercio ilegal. También propició la fuga de riqueza, porque gran parte de la plata extraída en México terminaba en Asia, no terminaba en España, terminaba especialmente en China, porque se utilizaba la plata mexicana para el cambio de sedas y porcelanas chinas. Recordemos que la ruta que España decidió para tratar de llegar a China, para evitar pasar por la zona del Medio Oriente, en donde los imperios que siempre han estado en movimiento impedían
o tenían el control de ese paso hacia China, y los españoles pues lo que hicieron fue buscar una ruta diferente. El, generó también dependencia económica porque aunque México producía la plata, los beneficios mayores se concentraban en España y sus acreedores europeos. Entonces, podemos considerar que en aquella época del virreinato, la emisión monetaria fue un proceso clave en la transición de las economías locales basadas en el trueque hacia una economía monetarizada global. La moneda de México no solo garantizó transacciones internas, sino que dio origen al primer sistema monetario mundial. De ahí la gran importancia del virreinato de la Nueva España en la economía global, porque este sistema monetario mundial, como ya comentábamos, estaba basado en la plata mexicana. En términos teóricos, podemos considerar que esto anticipó debates modernos sobre la relación entre la emisión monetaria, la inflación y la estabilidad económica. Es decir, que no bastaba con producir la plata, porque si no tenía un respaldo en la producción de bienes y servicios, pues simple y sencillamente el exceso de metales devaluaba su valor. Al inicio del siglo XIX, tras la independencia en 1821, esto es muy importante tenerlo en cuenta. México heredó un sistema monetario sólido en términos de circulación de la plata. La Casa de Moneda de México, que fue fundada en 1535, seguía acuñando el famoso real de A8, ampliamente aceptado a nivel internacional como medio de pago. México era todavía uno de los mayores productores de plata del mundo, con miras en Zacatecas, en Guanajuato, Durango, lo que le otorgaba ventaja en comercio exterior. Sin embargo, las guerras de independencia redujeron la producción minera, afectando la emisión monetaria y la liquidez del sistema. Se producía menos plata, se producían menos monedas, y las monedas como se utilizaban como medios de cambio a nivel internacional, pues se fueron a circular a Asia y a Europa. Durante las primeras décadas del México independiente, estamos hablando de 1821 a 1850, durante todos estos primeros años de independencia, el peso de plata siguió siendo la moneda de referencia de curso legal, conservando todavía aún su prestigio internacional. Sin embargo, a los gobiernos débiles que tenía en ese momento México, por ya no tenía el apoyo de la corona española, que era un país independiente que tenía que defenderse de los otros imperios pues, de manera independiente. Esto obligó que ante la falta de recursos fiscales el gobierno recurrió a emisión de deuda y préstamos. Durante todo el virreinato, México no tenía deuda externa. Entonces, al recurrir a esta emisión de deuda y préstamos forzosos, sin un banco central que regulase la emisión, se generaron cualquier cantidad de calamidades económicas en este país. Empezaron a circular monedas extranjeras, principalmente dólares estadounidenses y libras esterlinas en las regiones fronterizas y portuarias. Qué terrible que en el México independiente hayamos perdido esta gran institución que había consolidado a México como una potencia mundial, al estar aportando prácticamente la moneda de curso, de curso legal a nivel mundial. Lo que actualmente tendría el papel, el dólar, en ese tiempo lo tenía el sistema monetario mexicano. Ese sistema monetario mexicano era bimetálico, se usaba oro y plata, aunque en la práctica realmente lo que dominaba era la plata. Posteriormente, a 1850, de 1850 a 1870, pues se dieron las guerras civiles por la intervención francesa y los conflictos internos que llevaron a México, en primer lugar, a que se registrara una escasez de circulante, porque la producción de plata cayó y muchas regiones acuñaron monedas locales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque pasamos de tener
una moneda en toda la Nueva España o en todo el México independiente a, a muchas monedas que cada uno de los emisores se empezó a acuñar de manera independiente en el ámbito local. Proliferación de fichas y vales emitidos por haciendas, minas y comercios, todos podían hacer sus monedas, usados como dinero en economías regionales. Esta, Esto adicionado con la debilidad fiscal del Estado, porque no podía captar los recursos, y la falta del control monetario, profundizó enormemente la inestabilidad inflacionaria. En este contexto, entonces, México no logró consolidar un sistema financiero moderno comparable con el de Inglaterra o Francia, donde los bancos centrales ya regulaban la emisión monetaria. Insistimos que en la época virreinal el asunto de la regulación y la emisión monetaria estaba perfectamente solucionado, y no solo para las transacciones que se hacían en el virreinato de la Nueva España, sino las transacciones que se hacían a nivel mundial, porque las monedas que emitía la Casa de Moneda de México era aceptado en el comercio internacional como una moneda de curso legal. Ya en la época del Porfiriato, estamos hablando de 1876 a 1911, cuando finalmente dejó la presidencia. Durante esa época se intentó modernizar el sistema monetario, varios intentos, pero realmente con muy poca eficacia. Se generaron reformas monetarias, como la de 1870, donde se mantuvo el bimetalismo en teoría y plata como la base legal. Posteriormente, en 1905, ante el fracaso de esta reforma, se genera otra reforma monetaria, en este caso impulsada por José Limantur, que era el ministro de Hacienda en aquel entonces. Se adoptó el patrón oro, devaluando el peso de plata en relación al oro y alineando a México con las economías industrializadas. Durante esta época proliferaron bancos emisores privados, o sea que México ya no tenía una moneda de curso legal como se tenía en la Nueva España. Ahora habían bancos como el Banco de Londres, el Banco de México, el Banco Nacional de México, el Banco Mercantil, por lo menos estos tres bancos, que cada una emitía sus propias monedas y billetes. Cada uno de estos bancos podía emitir sus propios billetes, aunque respaldados parcialmente por los metales. Esto de alguna forma generó cierta modernización, pero también generó desconfianza y fragmentación, ya que la circulación de billetes variaba según la región. En México, entonces, ya en esa época se empieza a integrar su sistema monetario al comercio global. El peso mexicano de plata todavía siguió circulando en Asia, especialmente en China, donde era aceptado como medio de pago. El sistema monetario, entonces, mexicano durante esta época de la independencia y hasta el porfiriato fue influido por diferentes corrientes del pensamiento económico, en particular aquellas que tienen que ver con el mercantilismo tardío, en el que persistía la idea de que la riqueza dependía de la acumulación de metales preciosos. Y ya se empezaba a desarrollar de alguna forma la teoría cuantitativa del dinero. Algunos mexicanos influidos por Fisher y los clásicos como David Ricardo, por ejemplo, advertían que la sobreemisión de papeles sin respaldo metálico evidentemente iba a generar inflación. Continuaba el debate del bimetalismo entre el patrón oro y la plata. Esto también fue el reflejo de una discusión mundial, porque el bimetalismo buscaba estabilidad entre el oro y plata, pero la caída internacional del precio de la plata en el siglo XIX presionó hacia a que las economías migraran hacia el patrón oro. Las ideas liberales de aquella época, como las reformas liberales del siglo XIX, promovieron la libre circulación de monedas extranjeras, eliminando trabas coloniales. Son las cosas que han sucedido en México y que explican en gran medida lo que está sucediendo actualmente en el México moderno. Durante esta etapa
del México independiente hasta terminar con la Revolución Mexicana, pues se caracterizó por un siglo prácticamente de inestabilidad política, frecuentes guerras e intervenciones extranjeras que erosionaron la confianza en la moneda, una descentralización bancaria porque había muchos bancos que creaban confusión y desigualdad en la circulación monetaria, una dependencia de la plata. Al caer el precio internacional de la plata, pues por supuesto que eso debilitó el sistema monetario. Y algo muy interesante, porque esa falta de banco central en el México independiente eh, provocó que México no contara con un banco emisor único hasta la fundación del Banco de México en 1925. Entonces podemos decir que el sistema monetario mexicano del siglo XIX transitó de la herencia virreinal basada en la plata hacia intentos de modernización bajo el porfiriato. Aunque el peso de plata mantuvo relevancia internacional, la falta de un banco central, la fragmentación bancaria y la inestabilidad política impidieron consolidar un sistema robusto. Esa reforma de 1905 marcó el paso al patrón oro, anticipando de alguna manera hacia un sistema monetario moderno que se consolidaría en el siglo XX, justamente con la creación del Banco de México. Entonces, decíamos, estamos celebrando los 100 años del Banco de México, pero ya vimos que por lo menos podemos considerar dos etapas previas. La etapa previa, la etapa virreinal, en donde el tema monetario estaba solucionado, donde teníamos una sola moneda de curso legal, en la que nuestra moneda es utilizada como divisa a nivel internacional, esto reconociendo a México como una de las principales potencias a nivel mundial. Y luego en el México independiente, en el que nos dedicamos a pelearnos entre nosotros mismos, entre otras cosas, dejar de reconocer al virreinato como una etapa de florecimiento de la economía y de la sociedad mexicana, y nos dedicamos a pelearnos, lo que llevó 100 años perdidos en el desarrollo económico, político y social en nuestro país. Entonces, esta creación del Banco Central en México respondió a esa necesidad histórica. Desde mediados del siglo XIX, México contaba con bancos emisores privados que operaban sin coordinación. Esto generaba multiplicidad de billetes, inestabilidad monetaria e inflación recurrente. Esa fue la historia de la independencia. Durante la Revolución Mexicana, es decir, de 1910 a 1917, distintos grupos revolucionarios imprimieron su propio papel moneda sin respaldo. Fenómeno que se conoce como la danza de los billetes, porque cada quien emitía su billete. Esta sobreemisión de billetes, además de la ausencia de un prestamista de última instancia, es decir, de un banco que se hiciera cargo de esos dineros, desembocó en la desconfianza generalizada y en el caos financiero. La Constitución de 1917 previó en su artículo 28 la creación de un banco central con facultad exclusiva de emitir moneda, inspirado en modelos europeos como los de Inglaterra y el modelo alemán. Esta visión se enmarcaba en la tradición metalista de la economía, en la cual el dinero debía estar respaldado por reservas metálicas y ser controlado centralmente. Un día como hoy, hace 100 años, un 25 de agosto de 1925, se emite el decreto de creación del Banco de México, aunque entró en funciones a partir del 1 de septiembre de 1925. El día de hoy estamos celebrando 100 años desde que se emitió este decreto. Entonces decíamos, el Banco de México, que inició operaciones el 1 de septiembre de 1925, esto se hizo durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, uno de los formadores de instituciones en este país, con figuras de la talla de Alberto Pani y Alberto Mascareñas,
de Gómez Morín, que fueron los primeros funcionarios de este banco. Estas tres figuras fueron fundamentales en el diseño institucional del Banco de México. En su discurso inaugural, Plutarco Elías Calles subrayó que el nuevo banco debía ser un instrumento para la estabilidad y el desarrollo económico del país, al igual que lo habían sido los bancos centrales en Europa, porque quedaba muy claro que si teníamos algo que tratar de resolver, pues era el problema precisamente de tener un solo emisor de billetes y monedas, como se tuvo en su momento durante el virreinato, y que se perdió, como hemos insistido en esta charla, se perdió durante la época de independencia y hasta la revolución. Los primeros años del banco evidentemente no fueron fácil, la economía mexicana carecía de mercados financieros profundos y de una tradición bancaria sólida. La escuela cuantitativa del dinero, basada en el pensamiento de Fisher, tuvo gran influencia en los debates iniciales. Se concebía que controlar la cantidad de dinero en circulación permitiría controlar precios y garantizar la estabilidad económica. Con el tiempo, el Banco de México empezó a asumir funciones adicionales a la emisión de billetes. Se empezó a hacer cargo también de la supervisión y regulación de los bancos comerciales. Como banco central tenía que tener esa función, el mantenimiento de las reservas internacionales, la coordinación estrecha con la Secretaría de Hacienda en materia de política fiscal y el desarrollo del mercado de deuda pública, que son cuatro funciones que actualmente viene cumpliendo perfectamente bien el Banco de México. Ya en la posguerra, bajo la influencia de John Maynard Keynes y la teoría keynesiana de la demanda agregada, se concebía al Banco Central como un instrumento de apoyo al crecimiento económico. Aguas, porque México se está discutiendo de nuevo esto, de otorgarle al Banco de México una función adicional, como Keynes en su momento trató de demostrar y que posteriormente fue clarísimo que si hay algún error en política monetaria, es revolver la política monetaria con la política fiscal en términos de su administración. Entonces, Keynes, con esos instrumentos de apoyo al crecimiento económico, en estrecha colaboración con la política fiscal, como lo menciona Keynes de 1936, el Banjico, es decir, el Banco de México, al igual que otros bancos centrales de economías en desarrollo, combinó su papel de emisor de moneda con el de financista del desarrollo. Por supuesto que dio tiempo para darnos cuenta que era un gravísimo error involucrar a los bancos centrales en estos temas. El Banco de México en ese entonces logró enfrentar varios problemas estructurales. En primer lugar, ya decíamos, la unificación monetaria, dado que eliminó la multiplicidad de billetes y monedas en circulación. Únicamente el Banco de México podía entonces emitir billetes y monedas. Aumentó la confianza porque entonces logró estabilizar el sistema financiero después de la revolución. También ayudó enormemente al control de la inflación mediante políticas monetarias restrictivas en periodos críticos. ¿Qué significa? Que ante ante una oleada o la posibilidad de una crisis económica por incremento en los precios, pues siempre va a ser posible disminuir la oferta monetaria y a través de ese mecanismo disminuir la inflación. Y el desarrollo financiero que impulsó la creación de mercados de deuda y crédito. Actualmente el Banco de México trabaja con operaciones de mercado abierto, captando recursos que eventualmente se utilizan no solo para estabilizar la base monetaria, sino para financiar financiar el gobierno a través de la emisión de deuda. A nivel teórico, entonces, el Banco de México contribuyó a introducir el monetarismo en América Latina en los años 70 y 80, siguiendo a Milton Friedman, quien defendía que la inflación era siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Como hasta la fecha seguimos acumulando
evidencias de que efectivamente la inflación es un fenómeno monetario y aquí en cualquier lugar. Hubo una época que en México la conocemos como la etapa del desarrollo estabilizador, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a generar los programas de desarrollo, no solo para Europa, sino para América Latina. Tuvimos una etapa que más o menos corre entre el 1954 a 1970, que la consideramos la época del desarrollo estabilizador. Este periodo se caracterizó por un crecimiento económico sostenido y baja inflación. Este es un ejemplo paradigmático del papel del Banco de México en la política económica, dado que mantuvo un cambio fijo de 12.50 pesos por dólar. El banco mantuvo disciplina monetaria, mientras la política fiscal se alineaba como objetivo de estabilidad. En ese contexto, el pensamiento económico dominante, sin lugar a dudas, era el keynesianismo estructuralista promovido por la CEPAL y economistas como Raúl Prebisch, que señalaban la necesidad de combinar la estabilidad macroeconómica con industrialización, sustitución de importaciones. El Banco de México, en este marco, facilitó el crédito al sector productivo sin perder de vista la estabilidad de precios. Entonces, podemos considerar que el éxito del desarrollo estabilizador fortaleció la idea de que la política monetaria debería ser previsible y disciplinada, anticipando debates que más tarde dominaría el monetarismo. La autonomía del Banco de México es muy importante porque en 1993 es un parteaguas muy importante en la historia institucional del Banco de México, porque se le otorgó autonomía plena y un mandato único: preservar el poder adquisitivo de la moneda. Este cambio estuvo influido por la revolución de expectativas racionales y la nueva teoría de los bancos centrales, desarrollada por economistas como Robert Lucas o Tomás Argent, quienes argumentaron que la política monetaria solo podía ser creíble si estaba libre de presiones políticas. Este nuevo paradigma coincidía, por supuesto, con la visión de Friedman y los monetaristas. Un banco central independiente reduce la tentación inflacionaria de los gobiernos. En México, esta autonomía fue clave para enfrentar la crisis de 1994-95 y estabilizar la inflación en un dígito en las décadas siguientes. Lo que el día de hoy en México estamos viviendo como un periodo de baja inflación es precisamente por el mandato que tiene el Banco de México y su carácter autónomo para poder decidir una política monetaria que le permite en ese caso cumplir su principal función, que es la estabilidad de precios. En años recientes, los debates en torno a la teoría monetaria moderna, ¿sí?, han reabierto la discusión sobre el papel de los bancos centrales. Mientras esta teoría monetaria sostiene que los gobiernos con soberanía monetaria pueden financiarse ilimitadamente siempre que controlen la inflación mediante impuestos, ¿sí?, Banxico mantiene una postura ortodoxa enfocada en la disciplina monetaria y la estabilidad de precios. Estamos evidentemente ante un cambio de paradigmas en la administración de los bancos. Sin embargo, en México, creo que todavía el Banco de México está cumpliendo muy bien esa función y había que tener un enfoque del manejo de la política monetaria y fiscal un poco más coordinada entre las dos entidades, que es el Poder Ejecutivo y el Banco Central. El Banco de México entonces ha pasado de ser un instrumento exclusivamente para la emisión de billetes y la unificación monetaria a consolidarse realmente como un pilar de la estabilidad económica nacional. Su papel durante esta etapa del desarrollo estabilizador muestra cómo la coordinación monetaria y fiscal, que eso es lo que estamos proponiendo, puede generar crecimiento económico sostenido. La autonomía lograda en 1993 y ya en funciones en 1994, consolidó este nuevo paradigma monetarista en México, alineado con la experiencia internacional de independencia de los bancos centrales.
Hoy en día, estos debates sobre la teoría monetaria moderna contrastan con la visión ortodoxa del Banco de México, pero reafirman la centralidad del banco en la política económica contemporánea. Creo que en esos momentos en el que estamos pasando por una etapa de destrucción institucional, todavía no alcanzamos a ver si esta destrucción va a tener un efecto positivo o cuáles van a ser sus efectos, pero sí estamos pasando por una etapa de destrucción institucional. Por lo que defender en todo caso la autonomía del Banco de México y fortalecer sobre todo la educación financiera de la ciudadanía son tareas fundamentales en un contexto en el que hay una gran volatilidad internacional. Trump un día sí y otro día también nos pone aranceles, nos pone cuotas, inflación importada precisamente por estos fenómenos, presiones fiscales, por lo que es indispensable valorar el papel del Banco de México como garante del poder adquisitivo, como garante del poder adquisitivo. Eso es lo más importante que debe hacer el Banco de México, al mismo tiempo que es importante promover un diálogo académico abierto entre los enfoques tradicionales, es decir, entre los monetaristas tradicionales de la escuela de Milton Friedman, con estas nuevas propuestas alternativas de los monetaristas, dijéramos, más modernos, que estarían viendo una mejor coordinación entre la política fiscal y monetaria. De manera que la política monetaria no solo asegure estabilidad, sino también contribuya al desarrollo económico con inclusión social. Yo soy Cruz Alberto Uc Hernández y les invito para que sigan viendo estos videos en este canal del Doctor Uc TV, en el segmento Economía para Todos, segmento que está diseñado única y exclusivamente para democratizar el conocimiento.